poco antes del trío pascual que hemos celebrado, el Papa Francisco anunció el establecimiento de un fondo especial en la iglesia para ayudar a las personas afectadas por el coronavirus. Y en la presentación de este fondo, muchos les preguntaron al cardenal Tagle, al cardenal filipino, que es el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, un poco de información sobre qué cosa es lo que estaba haciendo la iglesia y cómo este esfuerzo del fondo de emergencia establecido por las obras misionales pontificias, ¿no?, que dependen de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, estaban siendo utilizadas y cómo estaban siendo canalizadas. Y esto me parece importante recordarlo porque el cardenal, o saberlo, porque se les puede haber pasado a muchos, ¿no?, en estos días de tanta información de coronavirus y de preparación para la celebración de la Semana Santa, pero es importante recordarlo en esta época de Pascua porque, una vez más, sobre todo después de estos años de escándalos de abusos sexuales y de escándalos de inconductas y de incompetencia o negligencia, no solamente de sacerdotes, sino de obispos también conduciendo la iglesia, en esta crisis del coronavirus que nos afecta tanto a nosotros, y especialmente a los católicos que no podemos recibir la Eucaristía regularmente, no podemos recibir la confesión, y el acceso a los sacramentos se hace más difícil. Tantos católicos que han tenido que posponer su matrimonio, católicos jóvenes, y esto produce mucho dolor y complicaciones en su vida. Pero a pesar de eso, esta es una situación en que la iglesia está manifestando su rostro más bello, ¿no?, lo que realmente la iglesia es y debería ser, que es, primero, este sacramento de salvación, es decir, la comunidad a través de la cual se expresan el poder salvador de Jesucristo, pero un poder salvador que no solamente se expresa en el hecho de que nosotros estamos llamados a vivirlo y a practicarlo en el futuro, sino también porque es una ocasión excepcional en la que nosotros podemos celebrar la solidaridad de la iglesia, la preocupación por los más necesitados. Y esto es interesante porque un amigo a través de las redes sociales me decía, cuando comenzó esta tragedia del coronavirus, y me decía: mira, Alejandro, conozco muchos amigos agnósticos o ateos que critican a la iglesia y que no saben todo lo que la iglesia ayuda y hace, y no sé si tú nos podrías proporcionar cifras para mostrarle a estos hermanos el volumen de la caridad que hace la iglesia. Y yo recuerdo haberle contestado: hermano, eso es prácticamente imposible, porque la iglesia, digamos, tiene algunas cifras de algunas cosas que se hacen oficialmente, pero la caridad que realizan los católicos porque son católicos, ¿no? Recientemente la noticia de el propietario de múltiples departamentos en Nueva York, que le ha perdonado la mensualidad del alquiler a sus 200 inquilinos. Entonces, sumen ustedes ese dinero, cuánto es, y es una cantidad significativa. Y el noticiero de EWTN en inglés entrevistó a este hombre y le preguntaba: oye, ¿cuánto dinero estás dejando de ganar? Y él dijo: mira, eso no me importa, porque ese dinero no es nada comparado con las vidas que estamos aliviando. Y entrevistó a alguna de las personas que estaban algunos de los inquilinos, y estos inquilinos decían: mira, no sabes cómo este gesto nos alivia de una manera increíble, o sea, de verdad nos saca un peso de encima, porque algunos de nosotros hemos perdido el trabajo, y resulta que son departamentos de relativamente bajo costo, y en consecuencia
la mayoría de las personas que están ahí son o matrimonios jóvenes o jóvenes que están recién aterrizando en su primer trabajo en Nueva York y en consecuencia no están dentro del rango de los que ganan bien, ¿no? Entonces, ¿cómo contabilizas eso? Los gestos de todos estos católicos que son impredecibles, ¿no? Y que nadie lleva cuenta, ¿no? De todos estos católicos que están realizando actos de caridad, donaciones, que están manteniendo gente. Recientemente un católico en Twitter decía, por favor, quiero pagarle, ayudar a pagar la renta a personas más necesitadas. Por favor, mándenme un mensaje. No tienen que seguirme en Twitter, nada. Simplemente mándenme un mensaje, un mensaje directo vía Twitter. Mi mensaje directo está abierto. Y dígame sus casos para poder ayudar a las personas que necesiten. ¿Cómo se contabiliza esto? Pero al final, el cardenal Tagle ha dado algunas cifras. Entonces, espero que parcialmente este hermano que me hacía estas preguntas, parcialmente se sienta satisfecho con estas cifras que son solamente cifras de África, porque, digamos, muchos de los recursos de las obras misionales pontificias se encaminan a las regiones más pobres y ya América Latina, con todas las circunstancias extremas que se están viviendo, por ejemplo, pensemos en Cuba, pensemos en Venezuela, nuestros hermanos en Venezuela, o en varios de los países, lo que se llama el Triángulo Norte en Centroamérica, donde la pobreza es muy aguda y está, digamos, combinada con situaciones de violencia y situaciones muy difíciles, ¿no? Pero el cardenal Tagle, cuando respondió, mira, este es el esfuerzo que hace la Iglesia, dijo lo siguiente: en su tarea de evangelización y de ayudar a los más necesitados, la Iglesia, estoy citando textualmente al cardenal Tagle, ¿no? La Iglesia está frecuentemente en la primera línea ante las mayores amenazas del bienestar del ser humano. Y quiero darle cifras, dice el cardenal, solamente de África, donde más de 74.000 religiosas y más de 46.000 sacerdotes operan 7.274 hospitales y clínicas. Paréntesis, que son las mejor provisionadas, comparadas con las clínicas u hospitales estatales, están mejor provisionadas que las clínicas u hospitales estatales en la gran mayoría de los países de África, y en consecuencia son los que están en la primerísima línea de atención para las personas afectadas por el coronavirus, ¿no? Cierro el paréntesis. Entonces, recuerdo, 7.264 hospitales y clínicas, 2.346 hogares para los ancianos y los vulnerables abandonados, ¿no? Y donde están educando más de 19 millones de niños en 45.088 escuelas primarias, donde en la gran mayoría de ellas se proporcionan alimentos, ¿no? 19 millones de niños. Y el cardenal Tagle dice diciendo, en muchas áreas rurales, la Iglesia Católica es la única proveedora de salud y educación. Y esto yo lo quiero absolutamente confirmar, hermanos, porque ustedes recordarán, los que ya me han seguido un tiempo en Punto de Vista, los puntos de vista que compartí con ustedes desde África, ¿no? El año pasado estuve en 4 ocasiones en África, ¿no? Estuve en Nairobi 3 veces para la fundación y el lanzamiento de nuestra agencia Asia África. Estuve en Uganda y estuve en Sudán del Sur, uno de los países más pobres del mundo, afectados por la violencia. Y efectivamente yo vi cómo si la Iglesia no estuviera proporcionando ayuda en los lugares más apartados, la gente simplemente estaría muriendo. La única clínica que había en un área gigantesca, vastísima,
era administrada por una religiosa italiana comboniana, por las hermanas combonianas, las hijas espirituales de Daniel Comboni, de este beato italiano que fue el primer obispo de Khartoum, de Sudán, ¿no? Y el principal y en muchos lugares el único proveedor de alimentos. Y cuando uno aterriza en el aeropuerto de Yuba, ¿no?, en la capital de Sudán del Sur, uno ve una cantidad enorme de aviones de las Naciones Unidas. Pero los camiones de las Naciones Unidas, por muchas razones políticas y de seguridad y etcétera, que hacen un servicio muy importante, no se puede negar, pero que están amarrados por una serie de circunstancias políticas y burocráticas, no pueden llegar a algunos lugares donde son clave. Y recuerdo un lugar donde ya había 1 mes y medio personas refugiadas del conflicto interno en Sudán, Sudán del Sur, que posiblemente esté por resolverse gracias a la intervención del Papa Francisco. 1 mes y medio de estas personas refugiadas en el medio de ninguna parte en la jungla estaban viviendo de comer mangos, porque están en un campo de mangos y es lo único que había para comer. Entonces los niñitos más pequeños, las mamás, los hombres de todas las edades, todos estaban pendientes constantemente de los mangos, porque en esta zona repleta de árboles de mangos, los mangos caen completamente verdes, caen podridos y caen maduros, y hay que estarlos recogiendo y diferenciando todo el tiempo. Entonces, gracias a Dios en la naturaleza había este fenómeno, por lo menos mangos, pero ¿cuánto creen ustedes que de las necesidades nutricionales cubre estar comiendo 1 mes y medio solo mangos que caen de los árboles? Y ahí vi llegar los camiones de la iglesia, de la diócesis, con ayuda de la Iglesia Católica en Estados Unidos y en Alemania, transportar alimentos a estas personas. Entonces, cuando el cardenal Tagle dice que algunas zonas rurales son la única fuente de salud, de educación y de alimentación, es completamente cierto. Yo lo he visto con mis propios ojos. Esto no es una especulación. Esta no es que creo información de segunda mano, ¿no? Y el Papa ha dedicado de los fondos del Papa, de Pedro, $750,000 como una contribución inicial para este fondo, ¿no? Y el arzobispo Daltoso, que es el presidente, arzobispo italiano, que es el presidente de las obras misionales pontificias, ha explicado que este fondo del coronavirus es un fondo para responder a la crisis que están expresándose en las zonas más pobres, ¿no?, que son las que están bajo la ayuda constante de las obras misionales pontificias. Monseñor Daltoso dijo que el apoyo de las obras misionales pontificias llegan a 1110 diócesis, ¿no? 1110 diócesis de la Iglesia Católica. Y estas diócesis están en Asia, en África, en Oceanía y en la región, la mayoría de ellas, pero no solamente en la región amazónica y en regiones apartadas de América Central, como les había mencionado. Entonces, hay esta oportunidad, este esfuerzo especial que el Papa está dedicando, pero es un esfuerzo especial. El esfuerzo cotidiano está aconteciendo todos los días con este ejército de servidores de la Iglesia al que tenemos que ver si podemos sumarnos de alguna manera, porque podemos sumarnos de alguna manera. Todos rezando por nuestros hermanos sacerdotes, religiosas, laicos, voluntarios que están en la primera línea de defensa, y también en la medida de nuestra posibilidad contribuyendo económicamente. Que tengas un buen día.